Russo hace Báñame limón, Jugo de Limón. báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Guau, guau, guayo, guau, guau, guayo, guau, guau, guayo. Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan en este lunes atípico? Les digo atípico porque además a las 9 de la noche no nos va a quedar otro remedio, porque es cadena nacional, que compartir al tipo. Vamos a escucharlo y después lo vamos a comentar. Pero por el momento estamos a solas. Disfrutemos de este ratito. Bueno, han pasado infinidad de cosas. Es increíble el aceleramiento de este proceso autodestructivo de la Argentina, diría yo, ¿no? Bueno, para no pasarme, para no empezar a hablar ahora y olvidarme que tengo que pasar el teléfono, paso el teléfono. Así estoy más ubicada en tiempo y espacio. Realmente es una lucha, lo de estar ubicado en tiempo y espacio. Yo empecé jodiendo hace un tiempo, pero les recomiendo cada tanto saber en qué día y en qué hora estamos, porque es una prueba del argentino promedio. En este momento, donde muchos de los que nos tendrían que dirigir están para el test. Bueno, los mensajes que nos quieran dejar siempre es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y yo diría que arranquemos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, todavía falta una hora para la cadena nacional, que coincide también con convocatorias diversas para... vamos a ver qué hacemos nosotros en esa hora. Sí, no nos va a quedar más remedio que pasarlo a Milei, pero paralelamente, como hay mucha gente que quiere boicotear la cadena nacional, en la que nos va a pasar un presupuesto que va a haber que rechazar para que él siga gobernando sin presupuesto. Digamos, no nacimos ayer. Él se cree el más vivo del planeta y cree que nosotros somos los más pelotudos del planeta, pero la realidad está demostrando que el que está desencajado y que no sabe para qué lado salir corriendo es este tipo. Y mientras tanto, amaga, como hasta ahora, con retroceder para adelante, pero no tiene mucho margen. En, la está chocando toda. Les decía, hay un cacerolazo y ruidazo popular a esa hora para rechazar, repudiar. Yo no sé si no utilizamos todas las herramientas posibles para repudiar a este esperpento que tenemos por presidente, que además, digamos, con todas las cartas a la vista del choreo, de las coimas, de los sobornos, bueno, hubo un juez de Catamarca con el que íbamos a hablar hoy, vamos a hablar mañana, por esto de la cadena nacional, que se nos tocaron todos los horarios, pero que ordenó, y puede sentar precedente, que se reactiven, que se rehabiliten todas las pensiones por discapacidad que el gobierno dio de baja, porque no hay una sola prestación dada de baja con justificación real. Estos tipos nunca hicieron una puta auditoría de nadie, ni de nada. ¿Saben por qué? No saben hacer auditorías. No saben la regla del 3. No saben cuál es la capital de Brasil. No saben nada. Son lo más iletrado que hemos visto pasar por ahí. Y sin embargo siguen haciendo daño, siguen haciendo daño. Hoy a Cristina le secuestraron el voto. No puede votar. No puede votar. Esto es así porque la Cámara Nacional Federal, Nacional Electoral, perdón, la Cámara Nacional Electoral revocó un fallo que ya existía de una jueza de Santa Cruz que la había habilitado para votar. Ella nunca lo había pedido, fue un fallo espontáneo. Lo que hizo la Cámara Nacional Electoral hoy es revocar ese fallo para que Cristina no solo esté proscripta políticamente a perpetuidad, no solo para que no pueda salir de su casa y tenga que mirar
eh, la vida por el balcón, no habiendo choreado nada, porque vamos a decirlo claramente, a veces con los taxistas que uno se pone a hablar cuesta, con mucha gente que reconoce que mi ley es un desastre cuesta, pero entre nosotros tenemos que ponernos la cabeza tenemos que recolocar en la cabeza que acá está muy claro quién chorea y está muy claro quién no choreó. Cristina no es chorra ni nunca lo fue. Es absolutamente mentira. Y encima la castigan, no dejando que participe de la política activamente, pero además es como exiliarla de su ciudadanía, no permitirle votar a alguien que no hizo más que repartir la torta como el pueblo demanda. Es esto y nada más que esto lo que está en juego. Nunca estuvo en juego ninguna otra cosa. Es esa política que ellos llaman populismo o como quieran llamarlo, lo que provocó toda esta catarata de odio y lo que la seguirá provocando y que se chocará con el nuestro, porque uno aguanta, 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 se traga los mocos, razona, evalúa, ¿no? El contexto, muchas veces vence su propia voluntad y su propia pulsión de replicar. Hoy estuve revisando, son 1000 veces más las veces que me tuve que quedar callada, pese a que yo digo bastante, ¿vieron? Pero son más de 1000 veces las que me tuve que quedar callada, porque uno cuando habla públicamente evalúa, no puede decir cualquier cosa. No está en el living de su casa donde puede dar como verdad cosas que le escuchó al portero hace media hora. Eso es lo que hacen las redes, pero eso en un medio público, público quiero decir porque lo escuchan todos, todos ustedes que están escuchando, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero la verdad de la milanesa es que nosotros tuvimos que cargar con el San Benito de Cristina Chorra, Cristina Chorra, Cristina Chorra. Pongámoslo en claro. Cristina no es ninguna chorra. Cristina nunca tocó un mango que no fuera de ella. Tenía guita, sí, tenía guita, mucha menos que Macri. Y nadie le fue con Macri la investigación hubiese dado muchos resultados. Si le hubiesen aplicado a Macri la misma investigación que a Cristina, que durante 15 años no le encontraron una goma y por eso tuvieron que mandar un expediente trucho, que la Corte Suprema no se tomó el esfuerzo de abrir, todo eso tuvieron que hacer para meterla en cana. Si se dedicaran a Macri o a Milei en 15 minutos lo tenemos presos con todos los motivos y las razones del mundo. Esta semana les decía va a ser clave. Esta semana es una semana pulenta, porque como estamos ahí en el borde, el presidente no reconoce los límites, con lo cual no sabe que está pisando un borde, y está pisando un borde, el borde de nuestra paciencia, el borde de la paciencia de millones de personas que no le creen una sola palabra más. No se puede mentirle a todo el mundo todo el tiempo. La mayor parte de los que lo votaron ya se dieron cuenta que es un inútil, que es un mentiroso y que es un ladrón. Y hay otros que les cuesta admitirlo por orgullo, por narcisismo, por lo que sea, pero se la baten callada. Esos son los que dicen, pero Cristina chorra. No, 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 Cristina cero chorra. Este es el momento para no dejar pasar, porque están débiles y tienen culpa y se dan cuenta que se mandaron una cagada. Me refiero al electorado, a la gente que está al alcance nuestro. Este es el momento del contraataque. Pero nosotros, hasta nosotros dejamos de decir, no, 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 chorra, no. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué decís eso? ¿Qué prueba encontraron? Esto que tanto se preguntan los libertarios con las pruebas las tenemos acá. Las pruebas de que Karina pedía coimas, las tenemos acá. Y no pasa nada. Y nos seguimos encontrando con ciudadanos que parecen normales y no lo son. Por la guerra cognitiva no hay que confundir. Hay mucho argentino promedio que dejó de ser promedio y es un imbécil completo. Y entonces cuando tienen que admitir que votaron a un chorro,
Se defienden con que antes había una chorra. Ahí es el momento de decir no, no. Porque en 15 años de persecución no encontraron nada. Pónganse los medios hegemónicos a investigar, no les digo 15 años, un añito, a Macri y a Milei, y van a encontrar las razones de la decadencia argentina, de las estafas al pueblo, de los robos al patrimonio público, de, de esta perversión de dejar morir todo aquello que nos pueda dar valor agregado, para que nunca más la Argentina sea un país que puede despegar del resto de la región, y estábamos ahí. Y por eso atacan el conocimiento, por eso atacan a los niños. El veto a la ley de pediatría, la ley del Garrahan, yo no sé quién va a ser capaz de plegarse a eso. Ahora les digo una cosa, y sobre todo a la gente que nos está escuchando en otras provincias y tiene gobernadores flojos. El gobernador, cualquier gobernador que acepte dádivas a cambio de porotear con mi ley el miércoles, creo que es el jueves que el miércoles se votan, o el jueves, no estoy en duda. Creo que el miércoles se le da tratamiento y el jueves se vota. Bueno, cualquiera de los gobernadores que ya firmaron la ley Bases, que después se alejaron y nos ayudaron a que saliera la ley de discapacidad, por eso lo estoy diciendo, porque eso fue la que saliera la ley de discapacidad fue un reflejo de un falso honor de gente que fue estafada 3, 4, 5 veces en acuerdo que hizo con Milei, que Milei nunca les cumplió. Entonces, no sean pelotudos por sexta vez. Pero esto lo tiene que controlar, lo tiene que, y digo sí, controlar, sí, porque también la palabra control hay que reponerla. Necesitamos controles. Necesitamos controles para saber que no votamos como presidente a un desequilibrado. Necesitamos controles para saber que tomamos medicamentos que están en condiciones. Necesitamos controles para saber que lo que entra en la Argentina no es droga y lo que sale de la Argentina no es droga, ni armas. Necesitamos controles para todo eso. Estos libertarios pelotudos nos hicieron pensar y nos hicieron creer que todo lo que tenga que ver con el control es contra la libertad. Al contrario. Entre el fuerte y el débil, la ley es lo que protege y la libertad es lo que oprime. Esa frase es maravillosa y la vuelvo a decir cada vez que cuadra, y cuadra una vez por mes, porque no hemos entendido el poder de la ley. La ley tiene un efecto de control que todas las sociedades necesitan, porque en todas las sociedades hay chorros indiscriminados, inescrupulosos como en este. Entonces, ante este poroteo, no el día de la votación, mañana, compañeros y compañeras, mañana, en las provincias donde saben que tienen gobernadores flojos de conciencia, flojos de convicciones, que un día votan con mi ley porque creen que son modernos. Al día siguiente se acuerdan que venían del peronismo y se vuelven peronistas. Y al tercer día vuelven a acercarse, porque si algo les encantan son las ofertas, les encanta escuchar qué tienen para darles. Bueno, ustedes saben a qué gobernadores me refiero. Asédienlos, asédienlos, inúndenles los muros, no paren de dejarles mensajes, porque no tenemos otra herramienta. Que sepan que arreglar con mi ley esta vez es traición. Traición al electorado, traición al voto, traición a la patria. Ya conocemos de qué se trata esto. ¿Y para qué quiere Milei suprimir las universidades, suprimir los hospitales para niños enfermos de cáncer, suprimir las pensiones por discapacidad? Eh, Nada es ajuste, muchachos. Se le están llevando en pala. Esta indecencia no la podemos soportar más. Uno se siente argentino y se siente roñoso.
Tenemos que recuperar el lustre de ser argentino. Eso sí, por supuesto, no entrando en las operaciones de Clarín. Si Ricardo Roa, miren ustedes, fue productor mío en la televisión pública, Ricardo Roa, y ya le interesaba mucho más Clarín que cualquier otra cosa en su vida. Pero si Ricardo Roa titula que Kicillof enterró a Cristina, porque le conviene que nos peleemos entre nosotros y si es posible que nos destripemos, si es posible que nos saquemos los unos a los otros las tripas para no tener con quién competir en octubre, lo único que falta es entrar por el tubo, porque yo no sé si se enteraron, pero Clarín miente y Clarín quiere lo peor para nosotros. Entonces, haber visto hoy algún que otro compañero o compañera levantar Clarín en contra de Axel, me parece que tenemos que dejarle el lugar de la locura y la pelotudez al enemigo. Pero adentro de estas filas del espacio nacional y popular, tratemos de usar un poco la cabecita, ¿eh? Porque cualquier cosa que diga Clarín es veneno. ¿Vamos a tomar veneno ahora? ¿A esta altura? Que tenemos la chance de dar vuelta a la taba. Y sabemos todos que esa chance depende de que sepamos decodificar la mala leche de Roa. No cuesta mucho, ¿eh? No cuesta mucho. Ya venimos. Ay, Ahí volvimos. estamos. ¿Cómo le va, Elbaum? ¿Cómo dice que le va a Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Ahí, ahí.
aunque mucha gente escucha la radio y no ve el streaming, le digo que ya usted peló la remerita de primavera. ¿Y Boston? No, no, yo tengo doble, doble, ¿eh? Como verá acá, yo todavía vengo de hacer Ah, deporte. ay, tiene mucho frío, No, carezco, pobrecito. carezco. Bueno, ¿qué Le cuento lo que escuchábamos? estábamos Sí. escuchando. Creo que usted lo conoce. ¿Y cómo Estábamos no lo conocer escuchando así con a eso? Joan Manuel Serrat. Yo creo que ese tema estaba en la sala de partos cuando yo nací. Efectivamente, puede ser. Hay otro tema que se llama de parto, que no era este se llama Mediterráneo. Sí, yo ¿Eh? soy más de la época de parto que de Mediterráneo. Bueno, aquí estamos entonces con Joan Manuel Serrat y acá nos vamos a un auspicio. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, lo económico está que arde, ¿no? Efectivamente, titulé esta columna El regreso del cepo, un paso más hacia el abismo macrimileísta, ¿no? Y como a mí siempre me interesa la pedagogía económica para que la ciudadanía y sobre todo el pueblo de nuestro país no sea engañado sistemáticamente con versos garantizar que a partir de un superávit fiscal o un equilibrio fiscal, eso garantiza per se que lleguen capitales, ¿no? Entonces yo les ofrezco a los grandes tenedores de guita del mundo las condiciones que ellos se merecen para que este país reciba inversiones y que con esas inversiones haya trabajo, Mm, producción, etcétera, etcétera. No ha sucedido nunca. Y no ha sucedido básicamente por una cosa obvia que repito y voy a seguir repitiendo. Esos personajes deleznables de los grandes fondos de inversión, de los capitalistas, de los empresarios internacionales, etcétera, no van a venir acá porque este es un país que tiene un salvoconducto histórico que es irreemplazable, que es el peronismo. Es muy simple. Los tipos dicen, mm. a ver, ¿dónde llevo la guita? ¿Dónde pongo una empresa? ¿La pongo en Vietnam? ¿La pongo en China? ¿La pongo en México? Etcétera, etcétera. ¿Dónde tengo mejores condiciones? ¿Qué son mejores condiciones? ¿Dónde no hay sindicatos? Donde la gente tiene como un principio cultural, disciplinario del trabajo como única función vital, ¿eh? No tienen una deriva vinculada a la importancia de la familia, del asado, de la celebración, del encuentro, etcétera. Entonces, obviamente, no van a venir acá, no vinieron, y la única forma del desarrollo industrial de nuestro país es endógeno, con nuestras condiciones, etcétera. Querías hacerme una pregunta, Sandra. Sí, porque ese diagnóstico más o menos lo venimos viendo desde hace un tiempo. Yo lo que quiero saber es, hoy mi ley va a dar una ley de presupuesto y lo que quería saber es qué pasó en este fin de semana, Bueno, digamos, en qué se terminó de deteriorar. a eso iba en un desglose que empezaba por este tema de por qué es el fracaso. Bueno, pero yo te Eh, pongo un copete, así lo hago más Efectivamente, para atractivo. hacerlo más didáctico. El superávit fiscal primero que estos tipos dicen tener es falso. Claro. Mienten descaradamente. ¿Por qué mientes? Porque en la cuenta entre ingresos y egresos no ponen los intereses del endeudamiento. Entonces, es una engaña pichanga porque se engañan también a ellos mismos. Los tipos que saben leer un balance dicen, bueno, te entran 10 y te salen 10, pero además tenés que pagar 3 de intereses, entonces tenés 13 contra 10. O sea, no tenés superávit. Nunca tuvo. Tenés un déficit y los tipos, estos que están afuera o incluso los de adentro que supuestamente tienen ganancias para poner en inversión, miran la realidad, no miran el verso de mi ley, ¿no? Entonces, no hay superávit fiscal, hay déficit fiscal.
Entonces, ¿qué hicieron estos tipos durante un año y medio, casi 2 años? Dijeron, bueno, a ver, vamos a garantizarle a los tipos, tanto de internos como externos, que puedan ganar guita mediante un crawling peg, ¿no? Que es la bicicleta financiera. ¿No? Ay, Esto decir que hemos explicado bicicleta 50 financiera veces. mejor, Bueno, que ¿cuál ya es de el, vuelta volvemos a hablar en inglés todo el tiempo. sí, pero ¿cuál es la bicicleta de ellos que expliqué? Traen $100, lo cambian en pesos y Sí, llevan $120. con las ¿Y cuál es la tasas. fantasía de Caputo? De que esos $120 los van a dejar acá, que en vez de llevárselos, los van a invertir comprando una empresa acá. Pero eso Caputo lo tiene que saber, no es boludo, es No, malo, porque pero son tiene que saber que dogmáticos, se lo Sandra. llevan. No, son dogmáticos. Milei, cuando le podés sobre la mesa el hecho de que su plan ha fracasado, te va a decir que no. Los tipos, o Claro. sea, tienen un marco teórico que es absolutamente ajeno a la realidad y lo van a sostener. Y el día de mañana, como dijo Cavallo, te van a decir, no fracasó el plan, no hubo condiciones políticas. Sí, como están diciendo ahora que perdieron porque lo Claro, explicaron el bien. problema, el problema son los otros. El problema no es tu programa. Esto es lo que están diciendo. El problema son los cucas. El problema es el peronismo. El problema no es tu programa. Muy bien. ¿Qué hicieron? Con la tablita no llegaron porque la guita se empezó a ir. Dijeron, bueno, vamos a optar por un segundo momento, que es el blanqueo de capitales. Le vamos a decir a todos los tipos que tienen 300.000 millones afuera que declaren una parte, y que paguen sobre esa, digamos, primero que esos delincuentes que se fugaron guita, los vamos a legitimar. Y lo único que le pedimos es que traigan una partecita, que declaren una partecita. Entraron $20.000 millones, 22.000. ¿Qué pasó con eso? Se lo fumaron. Para Se bajar el fumaron, dólar, obviamente, con la tablita se fumaron una parte, con el blanqueo se fumaron una parte, y ahora ¿qué se están fumando? ¿qué se Los fuman? 20.000 millones del Fondo Monetario. ¿Y por qué se lo están fumando? ¿Por qué? Porque el marco teórico de estos tipos dice, la única manera de que yo pueda ganar las elecciones en octubre es que no haya inflación. Entonces vos le decís, pero escúchame, flaco, ¿no era que si vos... Pero el dólar sigue subiendo. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Van a tener, están liquidando los dólares para que no suba más, liquidando los dólares que le dio el Fondo Monetario, que supuestamente les había prohibido fumarlos. Con lo cual, todos sabemos que se viene una devaluación. Sí, el Fondo Monetario también, por eso presta plata. Todo el mundo sabe que se viene una devaluación. Lo que pasa es que quieren estirar la mentira Hasta octubre. con la fantasía de que el mito fundacional de Milei de hace 2 años, apostemos por el loco, le voy a llamar yo, a ese mito fundacional, pueda sostenerse. ¿Hasta qué? Hasta quebrar al peronismo, por un lado, y hasta hundir las capacidades del mundo sindical argentino para resistir este ajuste. Son fantasías, porque este pueblo puede ser pelotudo para votar, puede ser imbécil incluso para creerle a algunos tipos, pero no se tira tiros todos los días en el pie. Se los puede haber tirado a. Además estamos hablando de chorros. Claro, ese factor yo creo que es clave, pero en realidad, si vos me preguntás, Sandra, ¿cuál es el problema por el que el Milei ha perdido legitimidad? No es tanto por la estafa, que se va a hacer mucho más fuerte en los próximos meses. Es por el plan económico. Ya Hay lo sé, hambre. pero Hoy no tener, salió, no hoy tener salió, guita y saber que no tenés guita mientras la mina recauda $800.000 por mes, te dan ganas de patearle el bien bajo vientre. efectivamente. Y le van a patear las urnas, como corresponde, sin duda, en octubre. Ahora bien, sigo. El desastre, ¿en dónde se instala? El desastre económico, ¿en dónde se instala básicamente en 4 sectores? Y te los voy a desglosar, Detallar. detallar. En la industria, atacada por dos aspectos. Primero, porque el dólar, al estar relativamente barato respecto a los ingresos, vale la pena comprar en Temu en China o Bueno, en te digo, Uruguay. yo soy compradora de Temu, como No bien vos importa, no sabés. importa quién. No, pero te quiero decir una cosa, sí, no, no quería contar una intimidad, pero ya por internet he visto el 80% de revendedores de artículos
son chinos. Claro, pero eso lo que genera, lógicamente, es que cae la industria. Por Es decir, eso se deja de fabricar acá. hay que fabricar acá. ¿Y qué pasa? También la industria se ve dañada no solamente por la caída de la producción, sino también por la falta de crédito. Y esto es otra de las externalidades negativas del gobierno. ¿Qué hace? Al ponerle trabas a los bancos para dar crédito, al aumentar las tasas de referencia. ¿Qué quiere decir las tasas de referencia? Si el Estado dice, yo pago, yo Estado pago el 80% de interés. Obviamente un banco dice, bueno, ese es el piso, porque si no le doy la plata al Estado para que me dé el 80%, ¿no? Entonces está en el 100, el 120, etcétera. Destruyen la capacidad crediticia. La realidad es que las empresas, los empresarios, no ponen guita suya para producir. Trabajan con crédito. Si vos le rompes el crédito, lo que pasa es no pueden producir. No pueden vender porque la gente compra afuera. No pueden vender porque destruyeron el mercado interno. No pueden vender porque no hay crédito, recesión, desocupación y crisis. Todos los días están cerrando empresas, pero no empresas, las pymes las destruyen, pero están cerrando medianas y grandes empresas en este momento. Muy bien, la industria atacada entonces por las importaciones, por la falta de crédito y la destrucción también, y otro elemento de la crisis industrial, es que están rompiendo el vínculo histórico que había en la Argentina entre la industria, la ciencia y la tecnología. Cuando vos le pegás a la universidad pública, lo que haces es que el famoso triángulo de Sábato se llama, el vínculo entre universidad, Estado y empresa se rompa, porque no ¿Por qué tenés se llama tipos que Triángulo de Sábado? Perdón. es el vínculo entre estos tres elementos. No, ya sé, pero Industria, ¿por qué se llama de sábado? porque fue Sábato el primo, Ah, porque no, el sábado científico. sí, el otro también era científico, pero se Sí, dedicó más a la también, pero después se literatura. dedicó a la Jorge literatura. Long, así se lo llamaba Sábato, hizo un trabajo muy importante en los años 70 de darle continuidad al vínculo entre el mundo industrial, el mundo científico-técnico de las universidades y el Estado. Y eso generar una sinergia positiva. Lo están destruyendo, por Por supuesto, lo están supuesto. destruyendo. Los científicos echan a los científicos, a los becarios, la gente se va del sistema científico-técnico de las universidades. Eso también repercute, los industriales no tienen técnicos ni científicos para mejorar su producción. Otro elemento clave es la construcción, que es un elemento en la historia argentina que muy dinamizador. De los sectores populares sobre todo. Claro, que remite bien eso, Sandra, que decís, porque no es la construcción, no es solamente la obra pública de rutas. No, es el cuartito del fondo. Exactamente. Entonces, no se produce cemento, o el cemento está carísimo, o no hay un mango para comprar cemento, cae la construcción y por lo tanto caen ingresos claves de los sectores populares para el consumo. El otro elemento que está relacionado con esto es el comercio. Decíamos recién, si se compra afuera y se compra por Mercado Libre, ¿eh? No afuera. Atenti, atenti. Claro, lo que termina pasando es que el comercio de la cuadra cae. Entonces, si Mercado Libre va a ser, como está haciendo, un sector cuasi monopólico, hay que ponerle impuesto. Y hay que tenerle, no hay que tenerle miedo Bueno, pero eso será futuro, un proyecto de futuro. Hoy por hoy, el comercio está destruido por las importaciones, por el monopolio de Mercado Libre y además también porque no hay un mango para comprar. ¿Eh? Y el último, clave, el turismo interno, las economías regionales. No La existe el gente turismo interno. y claro, digo, hay dos elementos. No hay un mango para hacer turismo, por un lado, en términos de caída del consumo, y por el otro, es más barato ir Son diferentes sectores. Los que se podían ir un fin de semana a Montermoso no van y los que, otro sector que forman parte del 20% se van a Miami 2 veces por Claro, pero mes. ese 20% antes gastaba guita acá en Pinamar, o gastaba guita en Bariloche, o gastaba guita en las cataratas y hoy no lo gasta. Y eso repercute fuerte, sobre todo en las economías regionales. Síntesis, industria, construcción, comercio y turismo son claves
del mercado interno que estos tipos han destruido y siguen tirando la pelota para adelante. Me quedan 3 minutos. Las bandas de flotación que estos tipos dijeron, que hoy el techo de la banda, según ellos mismos, es 1472, hoy cerró a 1453. Ya habilitaron ventas para mañana de 100 millones de dólares. La semana pasada se fumaron 560 millones de dólares. Esta semana, que empezó hoy, ya se fumaron 100 millones de dólares. Es muy probable que de acá a octubre se fumen 3.000 millones de dólares, Son que es más o nuestros, menos el los 50%. que están escuchando. Todo lo que está diciendo Jorge es guita nuestra, no es de Claro, ellos, es nuestra. es guita nuestra, que además vamos a tener que pagar, Vamos a según tener que estos tipos. Yo pagar creo nuestros que nietos, nuestros vamos a tener hijos. que rever eso porque eh, te voy a dar un dato y les voy a dar a todos los que nos están escuchando. Es de acá a fin de año, nosotros tenemos que pagar 6.000 millones de dólares de intereses, básicamente. El año que viene, el gobierno nacional tiene que pagar de capital, a ver, el 26, 11.685 millones de dólares y 9.195 de intereses. Estamos hablando 22.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea y no sean números ajenos, esta es guita que se le saca a la sociedad para pagarle a estos Usureros. usureros internacionales y no poder ponerlo en un puente, en una ruta, en remedios oncológicos. Y por eso, obviamente, hay que sacarle los remedios oncológicos a los pacientes de cáncer, porque esos dólares no pueden utilizarse para comprar remedios en Alemania, donde se fabrica el 50% de los remedios que nosotros oncológicos que utilizamos, y hay que dárselos al Fondo Monetario. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque estos tipos, en el marco de su programa dogmático, son capaces de matar, de asesinar Sí, a claro. cientos de miles de argentinos para quedar bien con sus patrones. No me cabe duda. No me cabe ninguna Los duda. gobiernos provinciales no es el dato. Voy a decir simplemente cuánto hay que pagar en moneda extranjera en los próximos 2 años, ¿eh? En total, con deuda privada, Bopreal, empresas privadas, con O sea, capital, 2 años etcétera. es este gobierno, ¿eh? Sí, 2 años este gobierno, 26 y 27, aproximadamente 28.000 millones de dólares en capital y 36.000 millones de dólares en intereses entre el 26 y el 27. Esto es algo así como 60.000, 50.000 millones de dólares. Es imposible. Por Habrá que supuesto, estos tipos, volver con los muertos no pagan. claro, lo que van a querer hacer es siempre rolear para que tenerte enganchado. Rolear quiere decir Sí, tirar ya la sé, pero pelota. están todos hablando de vuelta como en los 90. Sí, exactamente. Lo que quieren hacer es tirar la pelota para adelante, vamos a decirlo Sí, futbolísticamente, ¿no? prefiero. De que siempre nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos estén encadenados a la usura internacional de un programa económico dispuesto en Nueva York. Vamos a tener que por fin independizarnos y decirles que no. Llegaste justo a tu horario, ¿cómo lo controlás, eh? Impresionante. Es increíble el Tengo un relojito banquete. acá, Russo. Tiene un relojito en la cabeza. No, en la cabeza Bueno, no, en la compu. primera. No, vamos a escuchar una. Sí, tanda y música y volvemos. Eso. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000.
Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM530. Señora Liliana Herrero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Por qué grabaste aquí Asilo en tu corazón de Luis Alberto Spinetta? Porque dice en tu nombre. ¿Y en tu nombre es Horacio González? Sí. Yo no haré nada más en mi vida que no sea en su nombre. ¿Y eso qué significa? ¿Sos la viuda de Horacio González? Soy la viuda de Horacio González. Fuiste la compañera de su vida. ¿Qué significa no voy a hacer nada en este mundo que no esté bajo su mirada, su... Porque me ampara, porque me cuida, porque nos quisimos mucho, nos amamos mucho, porque era brillante, era estupendo y porque hoy más que nunca se necesitaría su pensamiento y su escritura. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, alteramos un poquito la grilla porque la cadena nacional nos da ahí, ¿saben dónde? Así que suspendimos la canción y vamos a dialogar unos minutos con Ricardo Manetti, que es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Mainetti? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es el apellido? ¿Es Mainetti o Manetti? Manetti. Ah, Manetti, porque lo tengo acá escrito de las dos formas. No, es Manetti, sin la I ahí primera. Manetti. Bueno, Manetti, que ya hablamos con usted, Manetti, alguna vez. Hablamos, ya hemos hablado varias veces. Sí, pero yo quería hablar con usted hoy, que se acerca un momento crucial para las universidades, porque me acordaba de que usted es primera generación, ¿no es cierto?, de universitarios en su familia.
Exacto, sí, yo soy primera generación, digo, como lo planteé claramente el año pasado en una entrevista que me habían hecho ahí en La Nación Más, Claro. que se sorprendieron porque decía que bueno, que venía de una familia realmente de situación vulnerable, mi mamá limpiaba casas, mi papá era mecánico y bueno, y hoy soy el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, dije eso y sorprendió a mucha gente, pero esa es, mi historia es la historia de muchos Sí, yo lo estudiantes sé. de las universidades nacionales, del pasado y Yo del lo presente sé, por también. eso, por su historia personal, me parece que debe entender más carnalmente lo que significa el ascenso social a través del conocimiento, ¿no? Exacto, digo, además sobre todo, digo, nosotros tenemos un gran logro en nuestro país que es la educación pública y también el acceso a través de las universidades nacionales, con las grandes transformaciones que tuvo a lo largo del siglo XX, por un lado primero la reforma del 18, luego fundamentalmente el tema de la gratuidad en el 49 durante el peronismo y con la llegada de la democracia, el ingreso irrestricto. Digo, son tres momentos claves en la historia de la educación superior argentina y eso ha permitido que muchos y muchas como yo hayan tenido la posibilidad de esto que tanto nos marcó en nuestra historia, que es la idea del ascenso social, la posibilidad de tener hijos universitarios, hijas y hijos que pudieran tener una profesión sólida. Por eso es que para mí es muy importante, desde este lugar que estoy ocupando como decano, defender no solamente lo que hace una historia, sino un presente, pero más que nada para las generaciones que vienen, ¿no? Es fundamental. Es fundamental Sí. lo que hace al campo de la docencia, al campo de la investigación, digo, y a todo lo que significa también el tema educativo en nuestro país. Ahora, usted es decano de la Facultad de Filosofía y Letras y por muchos comentarios que le hemos escuchado al oficialismo, al presidente Milei, bueno, básicamente a él, ellos tienen una concepción rarísima, rarísima, de que las ciencias sociales adoctrinan. A ver, ahí me parece que acá fundamentalmente lo que ellos están planteando es esta idea de esta batalla cultural que dieron a llamar, porque lo que están en contra es de cualquier libertad de pensamiento, y lo digo adrede de la palabra libertad, porque básicamente lo que se plantea dentro del ámbito universitario, en el ámbito educativo en general, es una pluralidad de voces, es poder no a la censura, no a cualquier limitación en cuanto a líneas de pensamiento, sino que son los debates en el campo crítico, y esto es lo que no admite este gobierno. Es Ahora, claro dentro de esa entender, sí. pluralidad de voces, Mainetti, también hemos, con este tramo de camino que estamos recorriendo todos juntos ahora, eh, en esa pluralidad de voces me parece que no deberían entrar todas las voces. Las que llaman a eliminar al otro no deben por qué estar No, no, dentro no, de un no. debate. Me parece que además eso lo ha demostrado también los distintos momentos de la historia del siglo XX, con las diferentes situaciones que hemos vivido nosotros en nuestro país y también lo que se ha vivido en el mundo. Está claro que hay posiciones que no debieran permitirse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las políticas del odio, con la eliminación del otro, con los desprecios también, básicamente a la condición humana. Me parece que eso no debiera permitirse. Lo que pasa es que esta es la lógica de este gobierno. La lógica del Sí. gobierno trabaja sobre esa idea. No por nada también rescata también determinadas figuras que sin ninguna duda tuvieron importancia en el desarrollo de un país, pero lo tuvieron también sobre la base de algunos exterminios, de manera muy clara, el genocidio por parte de Julio Argentino Roca, cuando en los primeros meses Milei lo citaba de manera permanente, uno debiera decir, bueno, ¿qué significó el proceso de organización nacional llevado allá en los años de 1870-80 por una figura como el Julio Argentino Roca, ¿no? No por nada, luego se habló de un proceso de reorganización que también tuvo que ver con los exterminios en la década de 1970. Digo, me parece que esas son cuestiones que son claves para pensar justamente el lugar de los saberes universitarios desde un pensamiento crítico, para reforzar la idea de historia y memoria también. Haciendo un paneo, la última, ¿no? Un paneo voluntarioso, si usted quiere. ¿Cómo la ve cómo lo ve al Congreso para juntar los dos tercios en este momento? Creo que uno va pasando por distintos estados de ánimos a medida que van avanzando los días. Hoy ha preocupado mucho también la situación por parte de algunos gobernadores que están recibiendo ayuda económica y esperemos que eso no modifiquen la situación de sus votantes en el momento en cual tengan que votar los diputados el próximo miércoles. Me parece que hay una demanda enorme por parte de la sociedad, creo que vamos a ser muchísimos y muchísimas las que este miércoles nos vamos a movilizar para defender la educación pública, y esto lo tiene que tener en cuenta la Cámara de Diputados, ¿no? Me parece que es clave. Yo confío
confío y tengo que confiar en que esos representantes nos tienen que representar en cuanto a lo que es este llamado del pueblo para defender la universidad pública y la salud pública, ambas situaciones. Sí, porque además, sí, Jorge, querés hacer una pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo se está pensando el tema de la movilización universitarias, si no me equivoco, para el 17, para el miércoles? Mira, por lo pronto, digo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, nosotros vamos a estar convocándonos de las diferentes facultades. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, la convocatoria es a las 12 del mediodía para salir ahí desde nuestra sede en la calle Puan, pero por otro lado, también a las 14:30 nos vamos a encontrar el rector, el vicerrector, los decanos, decanas, vices, todos en Plaza Jussey, donde se va a encolumnar para ir todos juntos hacia el Congreso. Y para todos aquellos que no estén columnados dentro de ninguna de las facultades, donde cada una está convocando, pero finalmente el punto de encuentro para todas juntas ir marchando va a ser Plaza Jussey, es a las 17 en el Congreso, ¿no? Porque la idea es que participe la sociedad en su conjunto en esta defensa, como vuelvo a señalar, no solamente que tiene que ver con la universidad, sino defender las políticas públicas y defender el tema, en este caso, de salud y educación. Claro, en ese día se junta los reclamos por las universidades, los reclamos por la quita de pensiones a discapacitados y de paso la coima a discapacitados. Sí. Recordemos ¿no? el tema de las coimas, no Es recordemos, insoslayable, recordemos. porque Sí. otro sería el panorama si quisieran ajustar y no supiéramos que se la están llevando por abajo, ¿no? Esto cambia completamente la evaluación y espero que los gobernadores, esos a los que usted aludía, no se salteen ese paso, porque No, van a por ser eso, porque cómplices. además, absolutamente, es importante señalar esto, que son cómplices y si realmente no actúan teniendo en cuenta cuál es la demanda de la sociedad, tenemos que tomar acciones, que me parece claro, porque están realmente traicionando lo que es la presencia de un mandato popular que tiene que ver también con el lugar de la salud pública y la educación pública. Y están siendo cómplices de un delito, además. Absolutamente, son cómplices de este delito. Manetti, le agradecemos mucho esta llamada medio de apurito, nos quedan 5 minutos para escuchar la cadena nacional. Tenemos que escuchar a ver ahora qué dice Milei, ¿no? Sí, va a ser un festival del espanto, pero bueno, vamos a tener que escucharlo. Bueno, Un abrazo Sandra, grande. gracias a todos ustedes por acompañar esta lucha. No, por favor, gracias, un abrazo. Abrazo. Un poquito de música ahora para esperar la cadenita. Para tirar la cadena. Respira profundo tu espacio en el mundo, que aunque solo quede un pedazo de vos, será suficiente y el alma late por dos. Acércate a un sueño y el sueño hasta vos. Dormida en la tierra no vas a avanzar. La vida se estira hacia ningún lugar. Soltate en el aire, déjate llevar. Y aunque la tristeza nos pese de más, la desesperanza no puede ganar. Sale a la mañana, vuelve a amanecer y agárrate fuerte a un rayo de sol. Hacete a la tierra y la tierra a vos. Rompe ese silencio, olvida el olvido. Sumamos mis pasos, los tuyos también, para ir reescribiendo la historia otra
impotencia y romper a llorar. Desde el mismo punto volver a empezar. Y sumo mis pasos, los tuyos también. Rompe ese silencio, vuelve a amanecer. Respira profundo y sale a ganar. La ira ra ra y la ra ra ira, la ira ra ra y la ra ra, la ra 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 y la ra ra y la ra ra ira, la ira ra ra y la ra ra, la ra 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 y la ra ra y la ra ra ira, la ira ra ra y la ra ra, la ra 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 y la ra ra y la ra ra ira, la ira ra ra y la ra ra. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. AM530 Somos radio. Lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual transmiten LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. En el marco de la presentación del Presupuesto Nacional 2026, el señor Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, brindará un mensaje para todos los argentinos. Argentinos, buenas noches. Conforme a lo que dicta nuestra Constitución Nacional, esta noche estaremos enviando el proyecto de presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación para su evaluación. Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es, ni más ni menos, que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Sin embargo, esta solución tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. En ese recorrido, los éxitos que nuestro programa tuvo y sigue teniendo son parecidos a los cimientos en la construcción de un edificio. Son el primer paso necesario para desarrollar la obra. Son sus componentes esenciales, dado que sin los cimientos el edificio colapsa. Nosotros celebramos estos éxitos porque sabemos la importancia que tienen. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son.
Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. Pero también quiero ser claro con una cosa. Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o preferencia personal. Lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende el orden cambiario. Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad. Todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron rotundamente. No debemos caer presos de falsos dilemas que nos quieren proponer. No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y al estancamiento. El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que nos ha mostrado como defolteadores seriales, motivo por el cual los mercados nos castigan, aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal. Es decir, todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía. Durante más de 100 años fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas, porque los políticos decían tener la receta para poder gastar de más sin consecuencias. Durante décadas nos dijeron que se podría salir de la crisis supuestamente estimulando el consumo, que es un eufemismo para decir emitir más dinero. Y así pasaron toda clase de políticos por el gobierno, intentando aplicar esta supuesta receta mágica inventada por John Maynard Keynes del déficit fiscal, emisión monetaria, regulación y control. El resultado es que somos el único país que pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado. Incluso llegamos al punto de convertirnos en el único país de la región que no creció en los últimos 15 años. Por esto mismo, desde el primer momento planteamos que el problema no era el cocinero, sino la receta. Y aunque algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados. Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que cambió es la receta. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Es precisamente por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Pero también es precisamente por esto que esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena. Este proyecto que hoy estamos presentando, al igual que el que presentamos el año pasado, busca que nuestro programa económico y reformista pueda tener un soporte legal y administrativo y pueda contar con el respaldo del Congreso. Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable. Como ya mencioné, está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal.
Es tal nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años. Para que se den una idea, el nivel de gasto de nación está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez desde la década del 90. A su vez, este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir, que si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Asimismo, este presupuesto es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas para seguir recomponiendo la relación entre el Estado Nacional y las provincias. Esta es una deuda histórica que debemos resolver como país, pero que debe ser atendida con un férreo compromiso con el equilibrio fiscal y que por ello contará con un presupuesto específico dentro de la ley de leyes. Además, insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva. Pero el presupuesto no es un mero papel sin consecuencias, es la hoja de ruta de hacia dónde vamos, y por eso es importante que los argentinos entiendan cómo es un país con equilibrio fiscal y sin inflación. Solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por mantenerlo a lo largo del tiempo, Argentina alcanzaría, según diversos estudios, una base de crecimiento del 5% anual. Para poner en contexto, entre 2011 y 2023, el PBI per cápita de Argentina cayó poco más de 10%, mientras que en países vecinos creció un 15% o un 20% en el mismo periodo. El orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente. Y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales. Pero eso no sucedería por arte de magia, ni existe una fórmula mágica para que todo ese progreso se materialice hoy. Necesita de tiempo para que el trabajo pueda adquirir cada vez mayor valor. Porque como ya hemos dicho en alguna ocasión, Roma no se construyó en un día. Esto que estamos planteando no es una quimera, es lo que podemos lograr si conseguimos los consensos necesarios para hacer las reformas de fondo que el país necesita. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. El superávit es, por ejemplo, lo que nos permitirá otorgar financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país en las grandes concesiones que vamos a llevar adelante. Es decir, por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financie al sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen a la infraestructura y logística del país.
Argentina es un país que tiene mucho para ofrecerle al mundo y que durante décadas se negó a comerciar con el resto del planeta. Debemos emprender el camino que emprendieron todos los países que actualmente son prósperos y buscar inundar el mundo exportando nuestro talento. Por el contrario, si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y el crecimiento económico para volver al sendero del déficit, el endeudamiento, la emisión y/o suba de impuestos, volveremos al estancamiento y la inflación que caracterizaron a nuestro país durante tantos años y que nos sumieron en la más abyecta pobreza. Por eso mismo Argentina debe, de una vez por todas, abandonar el autosabotaje económico constante de las últimas décadas. Debemos abandonar el pensamiento mágico. No es posible reinventar la rueda. Nadie tiene la culpa de nuestros problemas más que nosotros mismos y nadie más que nosotros mismos puede salvarnos. Dependemos exclusivamente de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso con hacer de una vez por todas las cosas bien. Porque ya no nos queda ninguna otra opción. Es hora de asumir finalmente que si queremos que haya menos pobreza, necesitamos más empleo. Si queremos que haya más empleo, necesitamos que haya más empresas invirtiendo. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. En lugar de esto, debemos generar las condiciones para que las empresas puedan prosperar y ganar dinero sin que vean amenazados sus derechos de propiedad. Y esas condiciones también implican, por definición, menores tasas de interés, que no se logran emitiendo dinero, sino reduciendo el riesgo país en base al equilibrio fiscal y estimulando el ahorro. Porque una empresa que no gana dinero es una empresa que cierra o una empresa que directamente nunca se abre. Y eso es lo que sucede cuando se le suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, se vulneran los derechos de propiedad y se les cambia las reglas de juego sobre la marcha como hemos hecho durante tantas décadas. Finalmente, quiero terminar con una breve reflexión. Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. De hecho, los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados desde la misma fecha en que hemos asumido. Por lo tanto, sabemos que el camino es arduo, pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas. Es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. ¡Se viene la desinteligencia artificial! El sábado 20 los espero en el Alambique con 90 minutos de risas aseguradas. Las entradas por alternativa. Sábado 20, el Alambique. Y el show se llama Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por alternativa teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú.
En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Bueno, aquí estamos. Vamos a comentar un poquito lo que acabamos de escuchar en la cadena nacional. Un poquito no, vamos a tratar de comentarlo un poco exhaustivamente. Yo quería empezar, porque el otro día Jorge había hablado de la narrativa libertaria o mileísta o lo que corno fuera, que la acabamos de escuchar. Por supuesto que Milei tiene una narrativa. La acabamos de escuchar porque volvió a su narrativa de origen, ¿no? Lo más importante es el déficit, es el orden fiscal, el déficit cero, no emitir. Se salteó la parte en que vamos a estar 100 años garpando el orden fiscal del que él se quiere dar el mérito, es decir, ese déficit fiscal, ese orden fiscal por el que el tipo pone como es el ombligo del problema argentino. Yo no estoy para nada de acuerdo, porque además tampoco explica. Ustedes fíjense, por eso yo decía que la ultraderecha no está fuera del lenguaje. Es decir, yo entiendo que tiene una narrativa, que tiene una manera de explicar, tiene un cuentito, que es el cuentito que cada 30 años viene alguno, un pelado, un peludo, un viejo, un joven, van buscando diferentes muñecos que nos vienen siempre con el mismo cuentito de que el problema es la emisión y no la deuda. No menciona la deuda. En todo su cuentito no hay deuda. Y nuestro problema es la deuda. Porque cuando el tipo dice con ese tupé descarado, porque dentro de 30 años muchos de los que estamos hablando hoy vamos a estar muertos. Entonces, ¿qué proyecto? ¿Cómo te voy a comprar un proyecto para que las cosas estén bien dentro de 30 años? ¿Te volviste loco? Eso es el largoplacismo radical, ¿no? Eso es dar por muertas a 2 o 3 generaciones, confiando en que las cosas están, y si las cosas no se están haciendo bien y dentro de 30 años tampoco hay solución, la gente que se murió esperando se murió al pedo. Quiero decir, a un personaje como Milei, que lo acabamos de ver, que lo conocemos, que sabemos que está fuera del lenguaje. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo es mentira. Es mentira. Usa palabras que resuenan como si tuvieran sentido, pero no lo tienen en el sentido que él les quiere dar. Entonces es imposible intercambiar. Cuando uno está dentro del lenguaje, se puede comunicar. Esa es la diferencia. Cualquiera de cualquier orden de cultura, cualquier orden de instrucción, de cualquier parte del país, si estamos dentro del lenguaje, nos podemos comunicar y yo te voy a decir si me parece bien lo que está diciendo, si me parece mal, vamos a poder debatir. Con ningún ultraderechista se puede debatir una mierda, porque están fuera del lenguaje y porque lo que dicen no tiene ningún sentido, es algo armado para justificarse. Es increíble que este tipo de un discurso proponiendo un presupuesto que no se sale en absoluto de los que presentó hasta ahora y que implica la muerte de muchas personas. En lo que acaba de decir Milei,
se implica la muerte de muchas personas, porque si este orden fiscal y este déficit cero que tanto le importa para entrar al Guinness, eso es lo que le importa a Milei, no mejorarle la vida a un pueblo, le importa entrar al Guinness o que le den un premio pedorro de esas organizaciones de descerebrados. Pero si el orden fiscal, lo digo así claramente, implica la muerte de jubilados, la muerte de niños enfermos de cáncer que no van a tener a dónde atenderse o de enfermedades raras que no van a poder atenderse. Si implica el sufrimiento cotidiano de millones de personas, métetelo en el orto el déficit cero. Porque no estamos acá para sufrir, ni para que vos entres al libro Guinness de los récords. Estamos para que nos mejoren la vida, para que todo sea un poco más justo. El tipo decía, ya te dejo Jorge, pero el tipo decía, más allá del éxito que hemos tenido, ¿qué éxito tuvieron? Explicanos las coimas, Milei. Explicá los robos, los sobornos. Explicá Libra. Explicá todo lo que está mal. No más allá del éxito que hemos tenido. No tuvieron ningún éxito, porque el déficit cero nunca existió, ni existirá. Y lamentablemente no existe, no porque emitan plata para curar enfermos. No te digo, ni te hablo de los viejos, que ya es una crueldad inimaginable. Te hablo de los chicos, que son los que tendrían que ver ese cambio con el que este tipo delira dentro de 30 años. ¿A quién se le ocurre que se puede esperar 30 años para ver la luz al final del túnel si sabemos perfectamente que lo único que hay adentro del túnel es mierda? Bueno, te dejo un poquito a vos, Jorge, porque yo me No, excedí, me parece. retomo, digo, una famosa frase del enemigo parece de Milei que se llama Keynes, ¿no? Ah, sí, porque no podía hacer un discurso sin maldecir a Keynes. Claro, que en largo plazo estamos todos muertos. La famosa frase de Exacto, la Keynes. famosa frase de Keynes. ¿Por Es qué? brillante. Porque Keynes se enfrentó en la década del 30 a los que querían seguir con las políticas neoliberales, en aquel momento se llamaban neoclásicas, que habían llevado al mundo a la crisis del 29-30. Decía, no, hay que seguir, lo que pasa es el esfuerzo que hay que pagar, las crisis que hemos vivido en realidad son necesarias para llegar a ese lugar, Al que nunca al llegaron. paraíso. Porque acá hay un tema que ha sido muy trabajado y muy analizado, que las derechas enseñan básicamente, derechas y ultraderechas, a que el pueblo tiene que sufrir y ellos no. Claro. Y ahí está. Él dice el esfuerzo que hemos hecho. ¿Quién hizo un esfuerzo? Sí, ¿qué esfuerzo hizo Y si vos te Karina? llevaste con tu hermano $800.000 por mes, ya debes tener 20 palos, etcétera. Está Rocco ahí que a lo mejor lo podemos. No, está en la calle, nos dice que no está disponible. Está en la complicado. calle. Bueno, quiero ver esto. Primero, esto del largo plazo ya ha sido trabajado y es un verso de la vicepresidenta de Macri. Hay una luz al final del túnel. Sacrificate, pasá hambre, bancate las estafas y el 3% y algún día tus nietos van a ver un resultado de tu sacrificio. Que es Es mentira, mentira. es mentira, no lo van a Bueno. ver nada. Segundo, nosotros hemos hecho un ajuste fiscal, etcétera, etcétera. Somos uno de los 5 países en el mundo. Efectivamente, ¿por qué no nombrás, Milei, los 5 países? Porque entre los 5 países no hay ninguno desarrollado. Ninguno. Estados Unidos tiene un déficit superior a la Argentina. Me dicen, no, bueno, pero ellos pueden porque tienen el dólar. No, toda Europa occidental, incluso los que tienen mejor nivel de vida, Suecia, Noruega, Finlandia, tienen déficit fiscal. Y tiene un déficit fiscal del 5%, del 4%. Y este tipo, que miente respecto a eso también, dice que eso es una panacea. No es una panacea. La panacea de una sociedad es el trabajo, no el curro de la bicicleta ni el endeudamiento como nos llevan, y que es en realidad la burbuja que terminamos pagando después los movimientos nacionales y populares. Quiero pasar un avisito porque me manda un WhatsApp Camilo García
que dice que en este momento hay tremendo cacerolazo en Recoleta. Y yo tengo la sensación de que si hay tremendo cacerolazo en Recoleta, en media hora hay tremendo cacerolazo en toda la ciudad. Está muy bien, compatriotas. Al canalla hay que contestarle en el acto, no hay que pensar. Ya sabemos, ya pensamos todo lo que habíamos pensado, ya padecimos todo lo que teníamos que padecer. No podemos más. No tenemos nada, no tenemos la seguridad, la tranquilidad de que vamos a poder alimentarnos el mes que viene, no tenemos la tranquilidad de que si nos enfermamos nos vamos a poder curar, que vamos a poder comprar los medicamentos. Todos los días vemos gente en una situación de vulnerabilidad enorme y entonces es hora de que además esos gobernadores, como decía Magnetti, que están dialogando en este momento con Milei, entiendan que ellos mismos van a salir por la ventana si transan con Milei, porque este pueblo ya le dijo que basta a Milei, ya le descubrimos el juego, no hay nada más para descubrir de este tipo, es lo que se ve, un inútil, y la hermana es lo que se ve, una chorra. Entonces no tenemos nada que esperar. A cacerolear, hay que cacerolear, muy bien. Sí, Gracias, yo le Camilo. sumo algo respecto, no sé si tenemos algún minutito más, ¿no? Sí, sí, tenemos un minutito más, Sí, tenemos. respecto a lo que dijo, ¿no? Sí. Tratando de hacerle creer a la sociedad, insistiendo con que iba a lograr algo respecto al futuro, basado en cosas que mintió. Por ejemplo, él dijo, voy a dolarizar. La verdad es que no ha dolarizado nada. Voy a cerrar el Banco Central. Mira cómo lo usa. Claro, ¿Qué sería de Milei sin el Banco Central pero es la ahora? misma mentira que se sucede hoy. Dijo que iba a cerrar el Banco Central. ¿Lo cerró? No. No. Dijo que en 6 meses, me acuerdo, hace 6 meses dijo que el dólar iba a caerse como un piano. Y, Mira, y que hizo una cuenta que llama mucho la atención y que la gente tiene que estar alerta porque como desconoce obviamente la terminología berreta de este tipo, te dijo, no, no, claro, no puede aumentar el dólar porque no hay pesos suficientes en el mercado para que puedan comprar dólares. Y el otro tarado, que es un ministro de Economía, diciendo, dale, pibe, si vos tenés peso, comprá dólares, no te la perdás, campeón. Bueno, evidentemente que estos tipos, además de ser ineptos, de no saber gobernar, de estar desquiciados mentalmente, son unos estafadores y farsantes. Y eso es lo que la sociedad tiene que darse cuenta y repudiarlo con los votos de acá a 4 semanas. bueno, vamos a dar por terminado esto. Ahora viene, supongo que un tema musical y después vamos a un peloteo. Le dijimos de todo a Milei, está bien.
Chan, chan. Ay, me encontraron bailando. Ahí estamos, ahí estamos. Escuchamos recién a Nano Stern, el chileno, haciendo Las Últimas Flores. Y antes, que no lo presenté porque nos fuimos a escuchar al patético personaje retrasado mental. No, perdón, qué barbaridad No, lo no que dije. digas No, eso, eso no no, digas no, eso. desquiciado mental quise decir. Ok. Desquiciado mental. Escuchamos Respira Profundo, Rojo Cancionero. Bueno, ahora vamos a un peloteo para poner un poco de política internacional, pero piénsenlo porque todo tiene que ver con todo y cualquier cosa que analicemos del mundo en algún lado de la Argentina pega. Vamos a escuchar a Laura Arroyo, ¿vieron esa periodista peruana que vive en España y que la verdad tiene un discurso impecable? Vamos a escuchar un comentario que seguramente esta perspectiva no la han escuchado, sobre el asesinato del tuitero trumpista Charlie Kirk. Charlie Kirk, un agitador ultraconservador, un difusor de mensajes de odio, de racismo, de clasismo, de xenofobia, un entusiasta de las políticas de deportaciones masivas de migrantes de los Estados Unidos, un apasionado colaborador desde sus tribunas mediáticas digitales del genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino y un radical defensor de lo que consideraba derecho a portar armas en los Estados Unidos, ha sido víctima de ellas. Ayer, miércoles 10 de septiembre, el agitador ultra de 31 años murió asesinado a tiros mientras daba una conferencia en la Utah Valley University. De hecho, se encontraba respondiendo a una pregunta respecto a la necesidad de mantener, según él, la segunda enmienda, es decir, ese derecho constitucional a portar armas en un país donde hay más armas que personas y donde las imágenes de asesinatos, tiroteos en escuelas, universidades y espacios públicos en general no resultan tan sorprendentes a los ojos de nadie. Charlie Kirk utilizó siempre su tribuna para defender lo que en sus propias palabras eran muertes por armas que, cito, merece la pena pagar con tal de mantener la segunda enmienda. El análisis chato esta mañana podría quedarse en ese habitual sentido común de condenar un asesinato. Por supuesto que un asesinato es condenable. ¿Qué tiene de relevante esa postura siempre tan hueca y siempre tan chata? El análisis simplón tampoco está muy lejos esta mañana. Ese habitual es que hay mucha crispación social. O el problema es que estamos muy polarizados. Es un habitual recurso retórico también esta mañana al hablar del asesinato del ultra Charlie Kirk. Miremos la foto grande si queremos sacar lecciones y si queremos hacer verdadera memoria. Y aquí hay dos claves. La primera, sí. Defender el mercado indiscriminado de armas potencia la inseguridad. Esta defensa está anclada también en esa ferocidad neoliberal que construye sujetos individualistas que entienden que todo hay que tomárselo por cuenta propia. La justicia con este arma, la respuesta a una afrenta con esta otra, la seguridad que no me brinde el Estado con esta tercera y así sucesivamente. La sociedad estadounidense no está enferma porque sí, sino que se enferma en esa individualización de todo, que no solo rompe los lazos comunitarios, sino que por tanto asume el discurso de la inseguridad como una cuestión también individual, que ha de responderse con bala y con sangre. Defender la presencia indiscriminada de armas en cualquier lugar no hace sino potenciar la misma sensación de inseguridad. Es una especie de círculo vicioso, donde se intenta llenar un vacío securitario con aquello que lo promueve. Hazte cargo tú de tu protección con tus manos, hazte cargo tú de tu justicia por tus manos, hazte cargo tú de tus dolores por tus manos, y nadie mira a quién es el culpable de que te sientas desprotegido, a quién es responsable de que no haya justicia, a quién es quien causa los dolores. Los grandes capitales sonríen siempre que desde abajo solo miramos abajo y nunca arriba. Y si lo haces con un arma es que hasta les proteges de tener que ensuciarse tanto las manos. El asesinato de Charlie Kirk revela ese gran problema y es cuando menos una paradoja elocuente que uno de los principales defensores no solo de portar armas, sino de los efectos que portarlas podría tener, esas muertes merecidas de las que hablaba, haya sido asesinado por eso que ardorosamente defendió. Muy interesante el análisis, ¿eh? Muy clara. Yo escribí una nota el fin de semana en página 12 con un dato al final de la nota, una sociedad enferma de muerte, que luego del asesinato de Kirk se dispararon las acciones de las empresas de armas en los Estados Unidos. Aumentaron en promedio entre 5 y 10%, dándole beneficios a sus accionistas y sobre todo sus integrantes de sus directorios. Uno de los grandes ganadores de la muerte de Kirk es Donald Trump Jr., accionista y director de una de las empresas minoristas de venta de armas más importantes de los Estados Unidos.
Esos son los Sí, personajes. hoy escuché también que en los últimos tiempos Kirk había empezado a mostrar algunas disidencias con la política norteamericana con Israel. Eh, No lo escuché. Lo que escuché sí que dijo que la gente de Hamas estaba bien muerta. Estaba bien muerta porque eran terroristas. Eso va, no es que lo sí, escuché, lo leí, este es textual. bueno, sí, pero lo de Hamas no son todos los palestinos, No, digamos. bueno, pero él defendía las acciones de Israel en Gaza, eso de la última semana. Pero bueno, al margen de eso, era, digamos, el miembro de la juventud trumpista más importante de los Estados Unidos. Ahora, esto que decía Laura Arroyo tiene mucho sentido. Si uno, digamos, lo que pasó, el asesinato de Kirk, está dentro de la narrativa trumpista. Sí, claro, Eso si sí el está pibe que dentro de la la mató, narrativa trumpista. están las fotos del muchacho este, el asesino, en exposiciones de armas llevado por sus padres desde los 10 años. Claro, claro. Es decir, esto, ya que tanto hablamos acá de batalla cultural, bueno, esa es parte de la batalla cultural a la que adhiere Milei y que nosotros vomitamos, sobre la que nosotros vomitamos, porque a las armas las carga el diablo. Y es Sí, así. las armas, Sandra, y las políticas van de la mano. Un personaje cruel como Milei, que reivindica la compra y venta de niños, de órganos y de armas, es lo mismo de reivindicar el ajuste a costa de el hambre del pueblo y de el endeudamiento. Es decir, hay un combo ahí que es tanático, indudablemente defiende las formas de justamente contrarias a la vida. Le importa un carajo si la gente se muere porque no tiene para un medicamento, no tiene para nada. Es decir, y el ajuste es eso. Y hoy lo que dijo es más ajuste. Dijo una frase, recién la leí nuevamente, porque ya Sí. está publicada en página 2 el discurso. Dijo, y si realmente cae la recaudación y tenemos menos ingresos, va a haber más ajuste. Es decir, que toda la mentira esa respecto a la educación, a la salud, que quiso quedar bien para mentirnos, eso sí, solo sí se aumenta la recaudación. No puede aumentar nunca la recaudación porque hay recesión, va a caer la recaudación y por lo tanto él va a hacer más ajuste porque es más importante el déficit cero que pagarle a la educación, a la justicia, a la seguridad, a la salud, etcétera. Sí, hay algo en ese, miren que ajusto más, que es su manera de entender su poder. Sí. Y le va a durar poco, le va a durar poco, porque acá no hay más margen, no hay margen, no sé qué país está viendo, no sé, habría que llevarlo a hacer un campamento en Villa Trujuy, donde fue y salió rajando, y que se quede ahí 15 días a ver cómo es la vida afuera del palacio. Bueno, creo que ha llegado el momento de despedirte Así es, ya. así es. Voy a seguir cocinando. Este programa pasó como pedo de uso. Y sí, porque tuvimos que bancarnos a este personaje patético que va a ser simplemente una mala noticia en la historia de nuestro país. Bueno, entonces yo te despido y me quedo con los mensajes. Un fuerte abrazo a Domani. Chau, chau. Chau, chau, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a ir leyendo mensajes de los que no me responsabilizo, ¿eh? Son los mensajes que manda la gente. Yo a lo sumo me responsabilizo de las respuestas. Hola Sandra, es increíble que ahora algunos salgan a pegarle a Kicillof por darle una entrevista a Clarín. El que iba a TN a pedir la cárcel para Cristina era Alberto Fernández, al que después nos hicieron votar, no Axel. Los que fueron el otro día al cumpleaños de Clarín son Massa y Guado de Pedro, no Axel. Al ver si ese sector que vive de tirarle tierra al gobernador se deja de joder de una buena vez, están más preocupados por lo que hacen Axel que por lo que hace Milei, Esteban de Loma Hermosa. Sí, está un poco enfermiza la cosa, ¿no? Vayan terminándola, muchachos, porque la verdad que no se puede, las dos cosas juntas no se pueden. O peleamos contra Milei o peleamos contra Axel, o peleamos contra, no sé,
no sé, no quiero seguir hablando de peleas internas porque me parece que es autodestructivo. Si se quieren pegar un tiro en el pie, péguenselo, pero yo no participo. Este, y vuelvo a insistir con algo que nadie me da pelota, pero bueno, es lo que yo creo. La lucha que tenemos por delante frente a este energúmeno y contra todas las fuerzas poderosas del poder real nos demandan amorosidad. Nos demandan amorosidad. No se puede pelear con alguien que uno detesta. Entonces, vayan, no sé, vayan al terapeuta, tomen, no sé, aunque sea online, pero no puede ser que a esta altura estemos retrocediendo tanto. Nos hace tan débiles esta interna. Nos debilita tanto, nos deja mal parados, nos hace sospechar del de al lado y no del de enfrente. Para mí eh, es una estrategia absolutamente autodestructiva en la que no me pienso prender. Otro mensaje. Hola Sandrita, parece que a nuestro intendente de Almirante Brown, electo diputado Mariano Cascallares, también va a haber que asediarlo para que no se olvide del mandato popular y devuelva la tierra a la comunidad que nos está robando la empresa Sauber con su complicidad, quedándose con 5 hectáreas que históricamente fueron usadas por los vecinos y entre gallos y medianoche fue cercada con custodia policial sin ninguna legalidad en la supuesta compra que argumentan. Soy Enia de Berazategui. De Vera me pone, supongo que debe ser Berazategui. Bueno, habría que ver esto, qué es lo que sucede, ¿no? No comento más porque no tengo más información que la que me estás dando. Hola Sandra, y algunos gobernadores y dirigentes ya están batiendo el parche de que hay que empezar a crecer para pagar la deuda. Oh, no te puedo creer. ¿Por qué eligen esos gobernadores? ¿Me quieren decir? No les ven la facha antes. Fíjense en los currículums antes de votar gobernadores. Chicos, a partir de lo que nos pasó en las últimas elecciones, no se puede votar cualquier cosa. No se puede votar a cualquiera. Hay que ver qué hizo con su vida. Hay que ver si fue coherente. Hay que ver a cuánta gente cagó. Hay que ver qué tratativas hizo, qué arreglos hizo, qué alianzas hizo. Pero no podemos votar cualquier cosa. Bueno, otro. Hola querida Sandra, está en nuestra crónica más brutal de... No, esta es la crónica de la más brutal recesión anunciada. Nosotros, el campo nacional y popular, debemos hacer una propuesta superadora a este modelo genocida para las elecciones del 26/10, incluido el juicio político. Abrazos muchos. Rubén de Loma Hermosa. Me lo mandó antes temprano y decía a las 21 apagó la radio. Bueno, a lo mejor ya la encendiste de nuevo. No te perdiste nada, solamente una sarta de mentiras. Sandra, Jorge, cuando la cana fue a casa, pusieron el tema de Serrat en mi Winco y lo hicieron caer 30 veces mientras me interrogaba. Estuve 10 años sin poder escuchar Mediterráneo. Sil Centeno. Fua. ¿Qué historia tiene este país, eh? ¿Qué historia tiene este país? Y qué fácil que es a través de estos dispositivos de prensa y de las redes, que nos olvidemos de que con la vida y la muerte no se juega, no se juega. Y la muerte no es solamente un simulacro de fusilamiento, la muerte no es solamente una desaparición forzada seguida de asesinato, como comprendimos muchos después de la última dictadura cívico-militar. La muerte también es saber que tenés cáncer y que no vas a conseguir los remedios que necesitas y que hasta que asumió Milei, el Estado se hacía cargo. Porque en esto que dijo Milei, además, hay una generalización hija de puta. Él no habla de su gobierno, habla de las últimas décadas.
No, macho, hacete cargo de lo que estás haciendo vos desde que sos presidente, que no es una cagada atrás de otra cagada, una inmoralidad atrás de otra inmoralidad. Un presidente da cuenta de su gestión, no habla de los otros presidentes. ¿Dónde viste un discurso de un presidente que en lugar de explicar lo que va a hacer o lo que hace, le siga sacando el cuero a los que vinieron antes? No asumiste antes de ayer, boludo, asumiste hace un año y medio. Y ya llevamos, no sé, alrededor de 200 muertes por culpa de este tipo. O se olvidan del fentanilo contaminado, o de los enfermos de cáncer que no recibieron medicamentos, o de los pibes que no pudieron terminar el tratamiento. Estamos hablando efectivamente de cerca de 200 muertos de los que este hijo de puta no se hace cargo. Y esto no pasó en décadas anteriores, porque en décadas anteriores el PAMI daba los remedios, por lo menos con Alberto Fernández, con Macri no. Eh, pero también hasta con Macri daba los remedios oncológicos, porque nunca se llegó a este grado de hija de putés. Y la verdad que un déficit cero no vale una vida. La verdad que no. Y no estamos hablando de una vida, estamos hablando de 200. Entonces, si vos querés reducir la población a la mitad, porque así hay menos gastos, regalar las Malvinas, como dijo Macri, porque mucho gasto fiscal. Si querés deshacerte de la Antártida, si querés deshacerte del medio país para pagar, para que sea menos costoso, bueno, así no se hacen las cosas. Solo puede hacer las cosas como las hace Milei, un tipo que carece neurológicamente del registro del otro. No es una cuestión ni siquiera de manera de ser. Es una cuestión de imposibilidad, de discapacidad. No tiene registro del otro y eso es una discapacidad. Bueno, hola Sandra, coincido en muchísimas cosas, más bien en todas, con tus análisis y críticas sociales. Ahora, te escucho amonestar a los supremos monigotes por algo parecido a la pereza para examinar el expediente de Cristina. Nada de pereza, yo nunca dije que fueron perezosos. Yo dije que son hijos de puta. Son muy activos, la omisión, plancha 280, es una omisión activa. No, no, dejo de leer el mensaje porque entendiste mal. Nunca dije que fue por pereza. Es una guachada que merece juicio político. Porque dictar sentencia firme a una expresidenta y ex vicepresidenta sin abrir un expediente es algo que merece el juicio político por la gravedad institucional que tiene. Estos tres tipos tienen que ser sometidos a juicio político y Cristina tiene que estar libre. Tiene que estar libre porque no afanó nada. Porque no hay una sola prueba de que haya robado nada. Y la Corte Suprema se negó a verlo porque lo sabe. Lo sabe. Yo me imagino a estos tipos tratando de encontrarle algo robado a Cristina y pasaban los años, mandaban las retroexcavadoras, mandaban a investigar las bodegas de López, Báez, López es el de los 8 millones que pagó Macri, pero se sanciona al corrupto, pero no al corruptor. Ya lo sabemos, también es un tic argentino ese. Te aviso que es tan culpable el corrupto como el corruptor, porque el corruptor trafica, se beneficia. En este caso se recontra beneficiaron. Pero si no hubiese sido descubierto el robo, también se benefician. Lo de la Corte Suprema no tiene perdón de Dios. Y por eso tienen que pagar. Y por eso yo creo que lo que nos tienen que proponer para, no sé si en octubre, pero sí proponer como programa de gobierno es, bueno, no solo el juicio político a Milei, juicio político a todos los mafiosos. Nosotros tenemos que sacar a la mafia de este país. No alcanza con sacar a Milei. Bueno, veremos si hacemos todo juntos, no veo mucho espíritu revolucionario, o sacamos de a poco. Pero sacando a Milei no se soluciona nada. Mientras esté Macri, el Poder Judicial le toca a Macri. A Milei le van a dar bola cuando les convenga a ellos, pero no tiene influencia sobre el Poder Judicial. Bueno, y a ver, vamos
Bueno, hola gente, la idea de siempre, estar esperando inversiones extranjeras que siempre sonó a coloniaje, a ver cuándo nos desarrollamos favoreciendo y fomentando inversiones de argentinos, privadas o estatales, y aprovechamos nuestros recursos materiales y humanos que tenemos de sobra. Gracias, Erne de Santa Fe. Bueno, por eso me reventaron las generalizaciones de la cadena nacional, como si este país hubiese sido siempre el mismo. En 2015 no era así, no era así. En 2015 teníamos ese círculo virtuoso del que hablaba Jorge, de industrias que funcionaban, de técnicos y científicos que aportaban ciencia aplicada para dar más valor agregado a la producción argentina y lograr que que se exportara a mayor precio. Por eso este país exportando granos es el del centenario, no pasó nada. Pasó un siglo y medio, pero no pasó nada. Nosotros en el 2015 exportábamos granos, pero exportábamos también un montón de cosas que tenían trabajo argentino. Lo único que nos importa del valor agregado, vamos a ser claros, es que los argentinos tengamos trabajo. Y el valor agregado no solo beneficia al país porque recauda más por las exportaciones, sino que además tiene básicamente el beneficio de dar trabajo argentino. Este tipo, con todo el desprecio que siente por los argentinos y con la envidia que siente por los que tienen más conocimiento que él, porque no les quepa duda que puede haber muchos motivos ideológicos por los que el tipo destruye a la ciencia argentina y quiere destruir la educación argentina. Pero eso es porque no le da la cabeza a él. Si él entendiera algo, si él pudiera competir con alguien. ¿Ustedes imaginan una charla cara a cara, sin Caputo editando, entre el decano de Filosofía y Letras con el que hablamos hace un rato y Milei? ¿Se imaginan lo que podría ser esa conversación televisada? O con un científico, imagínenselo a Milei debatiendo con Kornblit. ¿Por qué nunca se dan esos entrecruzamientos de opiniones? Porque todo lo que dice Milei es mentira. Y porque la única salida que tiene este país es lo que él dice que no da más, que ya no se puede probar más. ¿Y cómo no se va a poder probar más si dio resultado? Fue lo único que dio resultado en este país. La fórmula que nos quiere vender Milei fracasó 80 veces. La única fórmula que dio resultado fue empezar de abajo para arriba, con el mercado interno, con la gente un poco más contenta, reactivando las changas en los barrios, reactivando la productividad de las pymes, generando confianza para que tomen empleo. Es lo único que sirve en este país. Porque básicamente son dos variables. Una le sirve a todos, porque también los ricos se benefician de un país que va bien o perdieron plata durante los 12 años de kirchnerismo. Yo no conozco un solo rico que se haya empobrecido en esos 12 años, pero están engolosinados con querer todos ser Bezos o Elon Musk. Váyanse a la mierda. No se puede tener tanta rentabilidad porque hay que dejar que en un país la gente coma. En este país las empresas están teniendo una rentabilidad extraordinaria, nunca vista, que no se tiene en ningún otro lugar del mundo, sencillamente porque tenemos un presidente al que le chupa un huevo si la gente se muere. Es así la triste verdad. Me pondrían el equipo técnico y el próximo programa, etcétera, que son las 21:59. Mientras tanto me voy agradeciendo, no queda bien. Voy agradeciendo a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ailén Pavón por el streaming. Y ya viene Revista Martiá con Julián Saúl. Nosotros nos despedimos mañana 8 de la noche acá a 530. Chau. En
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Novedades en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana. Un libro de culto para la intelectualidad de izquierda de las décadas del 60 y 70, donde Jorge Abelardo Ramos inscribió una nueva narrativa en el pensamiento